Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en este segmento de entrevistas, tratando de tocar temas de interés para todos ustedes. Obviamente con lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Ahora la educación ha sido pues un tema recurrente, principalmente con el tema del examen Ser Bachiller. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las dificultades que pasan los estudiantes sobre esto? Conversamos con Dani Bonito, él es consultor educativo, precisamente para tratar todos estos temas. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás, Nelson? Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña aclaración. Dele. El Ser Bachiller ya se eliminó, te comento. Sí, ya se eliminó. Alrededor de 7, sí, ya se eliminó ya. Hace 7 meses más o menos fue eliminado. Sí, tengamos en cuenta que el Ser Bachiller era válido para 2 procesos, ¿sí? El uno era directamente para el ingreso a la universidad y también era promediado con el rendimiento académico de los jóvenes. ¿Ya? Era promediado y nos salía la nota de titulación. Entonces, estas dos funciones cumplía el Ser Bachiller, pero ahora ha sido eliminado, ¿sí? Y como reemplazo tenemos 2 procesos, ¿sí? Para la graduación tenemos el proyecto de grado, ¿sí? Por el tema de la pandemia, por todo eso se ha tomado en cuenta un proyecto de grado. Y también para el ingreso a la educación superior, ¿ya? Está el EAES, Examen de Acceso a la Educación Superior, ¿sí? Antes el Ser Bachiller era obligatorio, pero ahora como ya son 2 procesos diferentes, ya no es obligatorio, ¿sí? El EAES ya es voluntario y solamente es para las personas que quieren acceder a la educación superior. Dentro de ellas está escuelas militares, policiales, universidades e institutos. A ver, Dani, entonces, para tener en cuenta lo que acabas de mencionar, el examen Ser Bachiller, ese examen que generaba mucha controversia de los estudiantes, de que se traumaban y si no sacaban el puntaje para entrar a la universidad, ya no existe. En teoría, sí, en teoría, porque la verdad es que solo le cambiaron de nombre, ¿sí? Okay. El Ser Bachiller medía 5 dominios, que era abstracto, científico, matemático, lingüístico y social, ¿sí? El EAES mide 4 temáticas, que son matemáticas, ¿sí? Científico, historia y la parte lingüística también. En realidad lo que se eliminó es solamente abstracto, ¿sí? Como dominio, pero sigue estando presente la parte de razonamiento en todas las temáticas. Ok, para tener entonces en consideración, mis queridos amigos, o sea, sí, tal vez, como dice nuestro amigo Dani, se eliminó el nombre, pero igual existe el examen para entrar a la universidad, que es básicamente lo que se viene debatiendo y hay mucha queja alrededor de este tema. Dani, una pregunta desde tu punto de vista. ¿Cuál sería la alternativa al examen, digámoslo solo así para no confundirnos con nombres, para acceder a la universidad? ¿Necesariamente debe existir o podría creerse esta tendencia de personas que dicen que debería eliminarse? Nada, 0 examen, no hay que condicionar al estudiante. Ya, aquí hay un punto bastante importante a considerar, Nelson. Debemos tener en cuenta que el filtro para ingresar a la universidad es necesario, ¿sí? Debido a que hay una problemática que no es el momento de ingresar, sino la problemática. Tengamos en cuenta que, bueno, ahorita los estudiantes no tienen una presión como debería ser, si no hay un control en la educación como debería ser, ¿sí? Ahorita tienen prueba de supletorio, remedial, gracia y de desgracia, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo considero, en mi punto de vista, que esto no está bien, debido a que los muchachos se confían, ¿sí? Yeah. La verdad es que también ahora las políticas de las instituciones educativas es que no hay que cargarles muchos deberes, que si es que les mandas deberes y de pronto pasan las 2 horas, que es lo que tengo conocimiento que está permitido, ya está considerado como una falta porque el niño se estresa, el niño se trauma. Entonces
estas cosas son las que están influyendo en luego el acceso a la universidad. Otra cosa también importante es que los muchachos no tienen la orientación necesaria, se podría decir, porque en su mayoría no saben qué seguir en la universidad, ¿ya? Entonces, si nos ponemos en un plano de que el ingreso sería para todos, en realidad sería un desperdicio de recursos, a mi parecer, porque varios jóvenes van a salirse luego de las carreras. Por ejemplo, supongamos que un joven entró a medicina, ya porque la sociedad le dijo, porque hay ese pensamiento de que si sigues medicina es una buena carrera, tienes futuro y tienes billete. Así es. ¿Ya? Entonces, pero para ser médico tú necesitas vocación, necesitas ganas, necesitas conocimiento. Entonces, si en primer nivel mismo, que es en donde prácticamente reciben materias básicas, no puedes, en su mayoría se salen, ¿sí? Entonces, eso incluso ahorita que hay un proceso de acceso, hay este caso, sí, hay cientos de los estudiantes en los 3 primeros semestres, sí, los que ya están en la universidad, se cambian de carrera, terminan saliéndose o terminan desistiendo como tal de estudiar. Entonces, a mi parecer, considero que este proceso es sumamente ser controlado, mucho más, considero yo, porque lamentablemente hay corrupción, ¿no? Y también ese tema ya lo iremos tocando más adelante. Sí, vamos a hablar también de todos estos temas. Solamente para aclarar a mis amigos que nos están viendo, que habíamos colocado en el formato de abajo examen ser bachiller, porque créalo, de verdad, creería yo que es una muestra más de la falta de comunicación o del error comunicativo que tiene el gobierno, porque yo creía que todavía existía y ahorita nos indica Dani que simplemente se ha cambiado de nombre. Pero como está puesto en la pantalla, que no lo ves tú, Dani, pero yo acá sí porque estamos grabando, lo aclaro, solamente lo aclaro. ¿Cómo se llama el examen ahora, Dani? Es Examen de Acceso a la Educación Superior, EAES. El EAES. Sí, y de hecho, para comentarte un poco, Nelson, yo también considero que hay una desinformación bastante grande, ¿sí? Debido a que hay ese malentendido, se podría decir, porque incluso algunos medios de comunicación, sí, escritos, han publicado el ser bachiller se eliminó. Ojo, y eso que ya pasó hace 7 meses, lo han hecho hace unas 2 semanas, causando así confusión. Hay muchos jóvenes que están en el colegio, no tienen total conocimiento del proceso, y al ver en el periódico el ser bachiller se eliminó, entonces dicen, qué bien, ahora sí puedo ingresar a la universidad, a la carrera que quiero, pero en el momento que se ponen a averiguar más sobre el proceso, se dan cuenta que sigue habiendo un examen y que en este caso es el EAES. Sí. Sí, vea, pero es que es así, mis queridos amigos. Entonces, para aclarar, el asunto de la mala información, la descoordinación de todas estas cosas, viene de parte del gobierno, que no tiene definitivamente un sistema comunicacional efectivo que hace que caigan en este tipo de errores. No se ha eliminado el ser bachiller, simplemente se ha cambiado de nombre para la gente que de pronto está creyendo que puede acceder a la universidad libremente. No lo puede hacer todavía. Ok, decías un asunto importante antes de entrar a todas estas pillerías que a veces se hacen precisamente aprovechándose de las pruebas de admisión. Tú decías, Dani, la vocación. Ese es un punto neurálgico. Se ha desaparecido, yo sí lo tuve, yo sí lo viví, este asunto de orientación vocacional que se daban en los colegios. ¿Crees tú que debería volver a darse ese tipo de cosas? Por supuesto, algo muy importante el tema de orientación. De 8 años teníamos la educación superior. A ver, aquí hago una pequeña corrección. El bachillerato, ¿sí? Teníamos por carreras, ¿sí? Teníamos los físico-matemáticos, los químico-biólogos, ¿sí? Entonces, en este proceso ya los muchachos se iban orientando a dónde van,
a ver, si es que yo sigo químico biólogo, puedo hacerme en la universidad, puedo seguir ingeniería bioquímica, puedo hacerme profesor de química, Ajá. ¿sí? Y en estos 3 años de bachillerato ellos ya iban teniendo noción de qué es como tal la carrera, ¿sí? Y de pronto en el colegio, como sí hay la oportunidad de que más personas estudien, en estos 3 años, de pronto, si no les gustaba, podían cambiarse, se les daba la opción de que de pronto pasó un año lectivo en físico-matemático, ¿ya? Y resulta que no le gustó, entonces el otro para quinto ya se cambia para químico-biólogo. Esto es lo que no se puede hacer en la universidad, ¿no? Es bastante complejo debido a que al ser ya una institución de educación superior, los costos obviamente son más Claro. elevados y también hay que considerar que los cupos son limitados y lamentablemente no hay acceso para todos. Tengamos en cuenta que en este último proceso eh, rindieron el examen alrededor de 185,000 alumnos, ¿sí? Y muchos jóvenes, miles de jóvenes también habilitaron su nota, ¿ya? Entonces, el CENESID dio tan solo 172,000 cupos a nivel nacional, ¿Ya? ¿sí? Y ojo que no estamos tomando en cuenta las personas que de pronto se cambiaron de carrera, que nuevamente quieren ingresar, tal vez no pudieron el proceso de ingreso a una escuela militar o una escuela policial y postularon para la universidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de que sí hay una buena cantidad, una considerable cantidad de estudiantes que quedan fuera, ¿sí? Claro que sí. Entonces yo considero que es muy, muy importante que los jóvenes tengan una guía. E incluso, mira, ayer tuve la oportunidad de conversar con uno de mis compañeros, ayer tuve una reunión, es venezolano, y me comentaba que allá la educación era un poco más estricta, ¿sí? A pesar de lo que están viviendo, me decía que ellos al finalizar el proceso de secundaria, les evaluaban, les hacían un cuestionario de 2,000 preguntas con ¿Ya? un psicólogo y les iban realizando un test para saber cuáles son sus aptitudes, para qué carreras son buenos y pues luego puedan ingresar a la educación superior. Sí, sí, creo yo que este es un asunto pendiente y muy, muy importante, saber lo que el estudiante necesita, eh, tener ese olfato para apoyar y encaminarlos, porque al final, como decías tú, Dani, no todos pueden acceder a la universidad, pero sí todos pueden acceder a una educación superior. Y esto es diferente. ¿Por qué lo puntualizo? Porque también no sé qué criterio tengas tú, pero también se ha creado este asunto de la universidad, la universidad, la universidad, que me parece bien, pero seamos realistas, pues Dani, no todo el mundo puede ser doctor, ¿verdad? No todo el mundo, es más, no todo el mundo debería ser doctor. ¿Por qué nos hacemos con una sociedad llena de médicos? Si nos hace falta un buen mecánico, un electricista, un panadero, ¿ok? Pero panificador de calidad. Entonces creo yo que también se está olvidando o se está obviando el tema de los tecnológicos, por ejemplo. ¿Qué piensas, Dani? Es que, Nelson, aquí hay que aclarar, la parte de los institutos tecnológicos también está considerado en el proceso de educación superior. Sí, están institutos, están universidades y también hay algunos cupos que obviamente tienen la obligación de dar como becas, se podría decir, las instituciones privadas. Sí, ¿Ok? entonces dentro de todo el proceso están universidades, como te digo, recalco, todas tú decías, y también están algunos cupos con algunas becas también en las instituciones privadas. Bueno, punto Así negativo, es, Nelson. nuevamente, punto negativo para la información, ¿no? Porque la gente tiene todavía enfocado en la cabeza universidad, universidad, universidad. No, mis queridos amigos, como lo decía ahorita Dani, es la universidad o el sistema de educación superior, es universidad, es institutos, es becas de universidades privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí le estamos dando la información necesaria para que usted pueda saberlo. Dani, ¿cuál es el mayor impedimento de los chicos al enfrentarse con este tipo de exámenes? Ya, mira, yo considero que
la verdad estamos cayendo a que nos han metido a los jóvenes. Que mejor copia, sí, se crean los grupos de WhatsApp, Nelson, que es una locura, empiezan a mandar documentos por doquier, sí, mala información, y de hecho, mira, y a veces sí me extraña bastante, a veces el día de la prueba se filtran las pruebas y yo no sé cómo, la verdad, no sé de dónde, pero sí me deja mucho que pensar porque las evaluaciones que normalmente a veces se ven en grupos son en PDF, y o sea, son elaboradas y bien ordenaditas y todo. Entonces uno se pregunta cómo se da esas cosas. Entonces, mira, al ver esto, los jóvenes, ¿qué es lo que piensan? Preferible copio, no, ¿para qué voy a estudiar? Se confían, la verdad es que incluso han llegado a romper sus valores, sí, justo el día de ayer empezó las inscripciones, Sí, sí, en sí. donde ellos deben llenar una encuesta de factores asociados, ¿sí? Ya. En donde tú debes decir tu condición económica, si tienes una casa arrendada o es propia, sí, como tal, el perfil de la persona. E incluso algunos, sí, te cuento, y esto sí es bastante despreciable, se podría decir, han llegado al punto de decir que tienen cierta discapacidad para que el CENESID les otorgue los 45 puntos que si es comprobada esta información, se les brinda a los estudiantes. ¿Sí? Es un total de 45 puntos. Entonces, ese miedo que los jóvenes tienen, sí, ha llegado a romper incluso esa seguridad que de pronto tenían, sí, personas que fueron buenos estudiantes en el colegio, abanderados, de escoltas, egresados, han llegado a pensar en que no, mejor no me pongo a estudiar y al final mejor copio. Entonces, esta es la principal razón por la cual los muchachos están luego teniendo consecuencias, se podría decir, a futuro, porque hay dos caminos, ¿no? La una, pues que en realidad, como el proceso sí tiene sus seguridades, no sea posible realizar lo que tú pensabas, lo que los jóvenes pensaban, ¿sí? Y la otra es que si de pronto lo pudieron realizar, lamentablemente sí hay casos que pueden copiar en el examen y ingresa, porque al tener un buen puntaje, ¿qué nos dice la familia, no? Ah, mijito, tienes 950, entonces éntrate a medicina, es una carrera buenísima, éntrate a odontología, ¿sí? Y como en realidad no es mi vocación, yo no tengo talento para eso, y como tú decías, Nelson, no todos podemos ser médicos, no todos podemos ser odontólogos, ¿sí? Cada quien tiene su potencial, pero a veces no tomamos en cuenta esto, ¿sí? E ingresan a carreras que no quieren, que solamente por el puntaje se dejaron llevar y pues luego terminan saliéndose en primer semestre, sí, o a veces en nivelación incluso. Sí, 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 definitivamente. Así es, Nelson. Dani, tú como que estás inmerso en todos estos temas, ¿creerías tú que definitivamente los exámenes para entrar a la universidad podrían ser reemplazados por un preuniversitario, que es lo que antes pasaba y algún candidato incluso lo está proponiendo? Es decir, eliminar definitivamente cualquier examen, no el ser bachiller, que como sabemos no se ha eliminado, sino que ya abolir este filtro y enviar a todo el mundo a los preuniversitarios como antes ocurría. ¿Crees que sería una solución o no? Yo considero que siempre debe haber una evaluación que diga si es que la persona debe o no debe ingresar. Ok. Sí, me parece una buena idea el tema de los preuniversitarios, sí, pero considero que una de las principales materias que debería considerarse un preuniversitario es el tema de la orientación vocacional. Ok. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Y pues obviamente también capacitar o darles charlas a los muchachos que de pronto empiecen a buscar otros caminos, ¿no? Porque de pronto, como tú decías, Nelson, hay mucha gente que dice la universidad, yo quiero ser doctor, y como que a veces se obsesiona con eso, Claro. y cuando, sí, es verdad,
necesitamos de excelentes profesionales, eso está súper bien, pero también por otra parte necesitamos personas que brinden trabajo, emprendedores. Entonces también considero que se debería abrir instituciones enfocadas a la formación de empresarios, ¿sí? Que nos enseñen desde el inicio cómo hacer balances, cómo hacer mi proyecto, cómo establecer el FODA de mi proyecto, ¿sí? Y que poco a poco se vaya escalando a que a futuro puedan Parece que tu internet está un poquito complicado. Empresas, sí, cargadas de dar trabajos e incluso profesionales con títulos de cuarto nivel. Bueno, ahí tuvimos un pequeño desfase tuvimos con tu internet, que te quedaste ahí. Pero bueno, se entendió la idea. Dani, ustedes trabajan específicamente en este punto, en la orientación, en la educación, en la preparación de los chicos para enfrentar estos retos. Problemas que definitivamente se ha visto en noticias, frustraciones de excelentes estudiantes que a veces no terminan sacando las notas y creen que no valen para nada. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando para evitar este tipo de frustraciones? Que a veces también, y vamos a ser muy claros y sinceros para quienes nos ven, también es culpa de la familia, ¿no? Es un mea culpa familiar que ponemos tanta carga en el hombro del muchacho que siente que no puede decepcionar al papá, a la mamá, a la familia, ¿verdad? Entonces, aliviar esa carga, porque la vida es así, pues, brother, la vida te golpea duro y hay que levantarse. ¿Cómo es esa preparación que ustedes hacen desde su trabajo? ¿Sí me escuchaste, Dani? Nelson, te estás quedando. Sí, hay un problema. No está bien. Hay un problema de internet, me imagino yo, de conexión. Te voy a repetir la pregunta. Desde su concepción, desde su trabajo, ¿cómo ustedes preparan a los estudiantes para enfrentarse a estas evaluaciones? ¿Me escuchaste? Okay, ahí nos tocó hacer una pausa, Nelson. Claro, no te preocupes, de pronto ahí tienes muchas páginas abiertas, o qué sé yo. Ok, ¿me escuchas ahora? Sí, te comento que, bueno, sí, Nelson, no te escuché la última parte, la verdad, no sé si por favor me puedes repetir. Sí, me pegué un discurso hermosísimo, pero bueno, voy a voy a simplificarlo. Ustedes trabajan precisamente para orientar a los jóvenes. ¿Cuál es ese trabajo que ustedes vienen desempeñando? Ya, mira, Nelson, cabe recalcar que, bueno, nosotros somos parte de una compañía educativa, pero hemos considerado que sí, también necesita esta sociedad que nosotros le echemos una mano. Es por eso que nosotros estamos trabajando con una organización que se llama Mi Futuro Sin Límites. Sí, es una organización sin fines de lucro, con el objetivo de dar a conocer todo el proceso, de brindar charlas para evitar que haya una desinformación, de guiarles a los muchachos, de capacitarles a los muchachos y evitar que haya ese miedo de que ya ahora la prueba, que cause tanto estrés. Sí. Y como tú decías, Nelson, yo te escuchaba, hay mucha culpa también de parte de la familia muchas veces, porque hay papás que dicen, a ver, pero ¿por qué mi hijo necesita nivelarse si ha pasado ya 6 años en el colegio? ¿Y para qué necesita una nivelación para la prueba? Él debe saber, él debe tener los conocimientos necesarios. Claro. ¿Sí? O incluso algunos papás se ponen un poco más duros, ¿no? Y dicen, si no pasas la prueba, te vas de la casa. ¿Sí? Hay casos. Chuti. Te cuento, incluso aquí en Tungurahua, no sé, Nelson, si tú escuchaste, hubo un caso que se hacía referencia, que decían que fue por el tema de la prueba de ingreso, ¿sí? En ese entonces todavía era el ser bachiller, ¿sí? Bueno, mucha gente decía que era por este tema, ¿sí? Entonces, yo considero que esto como sociedad que estamos viviendo,
se debe solucionar con charlas, con asesorías, con guías, para que los jóvenes no tengan miedo, que muchas veces sí tienen conocimiento, sí tienen las bases, pero por el miedo se dejan llevar y fracasan en el proceso. Sí, sí, Así es, definitivamente. Nelson. El miedo es lo que a veces paraliza. Entonces, Dani, a mí sí me gustaría que aproveches estos minutos y nos puedas indicar, porque no tenemos aquí visiblemente, de pronto algún teléfono, alguna dirección, algo donde la gente que nos está escuchando pueda contactarte para este tipo de orientación. Claro que sí, Nelson, con mucho gusto. Nos puede encontrar en Facebook como Mi Futuro Sin Límites, o también se pueden comunicar al 09 83 75 02 82. Con mucho gusto podemos realizar reuniones, charlas. Sí, incluso he tenido algunos casos de docentes de los colegios que me han pedido que se les guíe a los muchachos, porque también ese es otro de los puntos en los cuales hay problemas, ¿no? Como los docentes ya no tienen la responsabilidad de capacitarles a los muchachos, y porque la prueba de ser bachiller ya no es obligatoria para graduarse, entonces ya se ha hecho como que dos procesos diferentes, y los profesores ya no tienen una capacitación en cuanto al proceso, entonces de pronto ahí también suele darse alguna desinformación. Entonces, igual, si nos está escuchando algún docente que sea del colegio, también se puede comunicar con nosotros y podemos realizar una charla para guiarlos. Sí, 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 muy importante, muy importante. Y también importante todo lo que hemos conversado hoy con Dani Bonito en consultor educativo y lo que tiene que ver con el tema este del examen, que si ya, bien es cierto, no es obligatorio para graduarse, todavía sigue existiendo para ingresar a la universidad. Creo que esa es la variante, ¿no? Sí. Así que mis queridos amigos, pilas, averigüen más, consulten más, no le tengan miedo, es mejor prepararse. La carga emocional es muy fuerte a veces, que eso logra y eso hace que el muchacho se bloquee en muchas ocasiones. Dani, tus palabras para culminar. Yo considero que debemos de concientizar, sí, a los papitos, que no les presionemos a los hijos, sí, no les presionen, más bien traten de guiarles, busquen tal vez a alguna persona que les pueda capacitar si tienen las posibilidades, si no, también se han aperturado muchos cursos gratuitos, sí, y no creamos que muchas veces, si es que falló en esta prueba, el estudiante es malo, el estudiante no sirve, como tú decías, Nelson, sino más bien que muchas veces estas cosas se dan tal vez por la presión social y tal vez también porque tuvieron fallas en la parte educativa, se podría decir, que viene desde el colegio. Entonces yo considero que otra cosa también muy importante es que la orientación vocacional es fundamental para garantizar que los jóvenes elijan bien su carrera, que prácticamente les va a acompañar durante el resto de su vida. Esperemos que esta orientación vocacional se retome. Oiga, y también, Dani, lo que medio tocábamos, el gran problema de la corrupción, ¿no? Evitar caer en eso. Y a veces la gente claudica porque, como decíamos, la presión los lleva a cometer este tipo de errores, de decir, bueno, yo quiero sacarle ventaja a mi hijo, véndeme la prueba, averíguame. Y somos parte, Dani, somos parte, mis queridos pilluelines amigos, a veces también de la degradación del sistema, pero somos campeones para reclamar y somos los primeritos en condenar. Entonces, Dani, ¿cómo salimos de ese círculo tan horrible? Es que mira, Nelson, somos parte, sí, y han llegado al punto de publicar por redes sociales, Nelson. No sé si tuviste la oportunidad de revisar, te envié un video de Teleamazonas. Sí. Que volanteaban las ayudas, ¿no? Y que incluso hicieron un seguimiento en donde le pedían por el cupo, ojo, no es ni siquiera por la prueba, es por el cupo en la universidad considerable. Entonces, yo la verdad considero que no debemos caer en estas cosas. Sí, se han dado casos, hemos tenido personas que nos han comentado
que de pronto sí ingresan a la universidad en nivelación, pero luego ya no, o sea, ya luego desaparecen del proceso, es como que ingresaron a nivelación, ya luego no aparecen en el sistema. Sí, la verdad es que yo no sé cómo sean estos casos. Sí, la CENESID también ha elaborado muchas cosas para controlar esto, sí, y quiero hacer un llamado a la comunidad, a las personas que te están escuchando, sí. Sí, dilo, Dani, dilo. A denunciar este tipo de escenario de la CENESID, que también te vean tus videos, pues a que publiquen este tipo de cosas en redes que son falsas, como fake news, sí, para que la gente no ingrese, o sea, no caiga en eso. Así es. Bueno, Dani, creo que ha sido importante el aporte que hemos logrado, a pesar de algunas fallitas del internet que nos ha hecho así hablar. Sí. Medio raro. Es verdad. Pero yo sé que la gente igual lo disfruta. Gracias, Dani, por tu tiempo. A ustedes, mis queridos amigos, espero haber ayudado con Dani en aportar algo a su conocimiento. No va a ser la primera ni la última vez. Con Dani vamos a estar conversando cuando sea necesario. Y ya estaba el número, Dani dio su número de teléfono. Regrese, lo busque, lo escuche por cualquier situación. Nos vemos, mis queridos amigos. Hasta la próxima.